qué se anotaron? Pregunta primera. Así que se arranco yo. Dale, adelante. Yo soy el cuñado de Fede Martín y nada, soy docente, sociólogo y estoy, digamos, un poco en el palo de la educación. Sé lo que es el grooming, pero me pareció interesante profundizar. Perfecto. Buenísimo. Francisco, Ariel, Rodri, sí. Bueno, ustedes no se anotaron en realidad, pero eh, si tienen idea más o menos de qué es el grooming, si quieren ir haciendo una pequeña introducción, después igual obviamente lo vamos a ver. Sí, está hablando Francisco, pero está muteado. Acá estoy, acá estoy. Yo decía que no tengo mucha idea, sí sé obviamente lo que saben todos por arriba, que es algo sobre el ciberacoso infantil, pero conocimiento muy básico, por eso también me interesaba poder escucharte a profundizar un poco Perfecto. más. Genial. Atraganté con agua, no tengo el bicho, no por ahora por lo menos. Vení zafando. Zafando fuerte. Yo un poquito ya sé, pero tampoco quiero spoilear nada. Sé que es un tema bastante bueno y que por ahí como comentaba Joaquín, le gusta a los docentes, o sea, es un tema de interés, pero también por ahí para los padres. Está bueno, es un tema para los chicos que estaría bueno que se divulgue un poco más, porque la Sí. información tampoco que hay en la tele o en la radio, no sé si acompaña mucho, no es didáctica para nada, y aparte, cuando lo escuchás parece como que, no sé, son todos violadores, todo es como returbio, y, Es muy turbio. y nunca te explican bien de qué forma prevenirlo o de qué trata, porque no todo es lo drástico, hay cositas también que son grooming y son sencillas, pero que no dejan de ser grooming, entonces es una charla para pares que para mí está muy buena. A Joaquín Sí, le va a reservir, si es docente también, con los chicos, totalmente. le va a servir también para conectarse con ellos. Yo toda la info que pase, antes que nada, hola Lucas, ¿cómo andás? Em, la información que vaya a mencionar, voy a mencionar varios autores en el medio para que ustedes también tengan de referencia, pero yo todo lo que tengo sobre bibliografía, digamos, lo voy a pasar después para que lo tengan a mano en el caso de que quieran leer. En su gran mayoría son papers, algunos que otros son capítulos acotados de libros, pero en su gran mayoría son papers científicos de justamente, ¿no? Investigaciones sobre metodologías, porque la idea es orientar un poco la charla hacia lo que tiene que ver la metodología del groomer, cómo es que actúa para poder prevenirlo justamente desde ahí o entender un poco la otra perspectiva, el por qué lo hace y justamente entender también, o por lo menos generar como esta pequeña parte de educación hacia los padres sobre cómo tratar de entender el fenómeno desde afuera, generar prevención y cuidados y toda la charla encararla lógicamente desde la perspectiva más de prevención que de reacción. Porque básicamente hoy en día la reacción, cuando algo está en lo virtual, cuando algo está en una red social, de un segundo al otro puede pasar de estar en Pinamar a estar en Malasia. Entonces no hay tiempo para reaccionar en lo más mínimo. Pero bueno, si me pueden pasar para compartir, genial, porque la charla me gusta arrancarla con un video de 4 minutos muy cortito, que me parece muy didáctico y para generar una introducción, digamos, es bastante ideal. Eh, y bueno, lógicamente también tengo una parte de la charla que es perspectiva del adolescente, digamos, del acosado en cierto punto, con lo cual para eso está bueno que también se esté grabando y que después eventualmente lo pueda ver cualquiera y sea, bueno, bien útil. La charla tiene una proyección más o menos de 40 minutos, así que más o menos para que tengan calculado el tiempo, si quieren ir a buscarse algo para tomar, algo para comer, o en el medio quieren ir a buscarse algo, también obviamente que no hay problema. ¿Sí? Vamos a compartir. Ahí estamos. Ahí se ve un video, ¿no? Un telón rojo. Genial. Me importa saber si se escucha el sonido. Yo lo estoy escuchando, ¿eh? ¿No se escucha sonido? No. Genial. Vamos a hacer nueva función de compartir pantalla. Acá compartir sonido, optimizar para clip de video, compartir. Ahora se debería escuchar el sonido. Todo el mundo ha escuchado Ahora alguna sí. vez la historia de Caperucita Roja. Muchas gracias. Bueno, Todo el mundo ha escuchado alguna vez la historia de Caperucita Roja. La niña sale a casa de la abuela para hacerle un mandado a su madre y en el camino la intercepta un lobo. Al principio todos son favores y consejos, pero luego, disfrazándose de su abuela, el lobo se la traga. Finalmente, en una escena bastante sangrienta, un leñador con un hacha le abre la barriga al lobo y la rescata. Como suele ocurrir con las fábulas, esta historia tiene un paralelo en el mundo moderno.
Hay lobos por ahí que también se disfrazan para ganarse la confianza de las niñas y los niños, pero en este caso el disfraz es digital. Los lobos son adultos que crean perfiles falsos en redes sociales y se dedican a chatear con menores de edad. Este fenómeno se conoce como el grooming. Algunas veces lo que el lobo quiere son fotos y videos con algún contenido sexual, algo que pueda vender en el mercado negro. Sin embargo, la mayoría de las veces buscan abusar sexualmente de sus víctimas o arrastrarlas a redes de tráfico de personas. Por supuesto, el grooming es uno de esos temas horribles en los que nadie quiere pensar, pero es importante saber que este tipo de cosas existen. La idea no es entrar en pánico y dejar de usar las redes sociales, la idea es entender este fenómeno para que no le pase a nadie. ¿Y qué es lo que hay que entender? Pues resulta que el grooming se basa esencialmente en dos tácticas. Una es el engaño y la otra el chantaje. El engaño ocurre cuando el lobo se disfraza. En redes sociales, él se hace pasar por una persona joven y la víctima del grooming cree que está hablando con un posible novio o con un amigo, pero no con un abusador. Y por su parte, el chantaje se trata de conseguir algún tipo de información para amenazar a la víctima. De manera que la dinámica se vuelve siempre la misma. Si no haces esto o aquello, voy a publicar la foto que me mandaste o le voy a contar a tus amigos y a tu familia lo que me dijiste el otro día. Entonces, ¿qué debe hacer uno en estos casos? Pues, por el lado del engaño, la clave está en aprender a verle los dientes y las orejas grandes al lobo. Así como el disfraz de la abuelita tenía un montón de detalles que revelaban el engaño, un perfil falso también está lleno de señales que lo delatan. Hay muy poquitas fotos, o las fotos en las que el lobo supuestamente aparece son de muchas personas, o el perfil tiene muy pocos amigos y pocas interacciones. Un lobo dice cosas que no puede demostrar. Un lobo no prende su cámara. Un lobo no aparece en eventos en los que hay otras personas conocidas. La pobre Caperucita notó que había algo raro, pero en lugar de salir corriendo, se conformó con las respuestas del lobo. Ese es el error que nadie debería cometer. Hay que prender las alarmas cuando las señales no cuadran. Además, nunca hay que acudir sin compañía y a lugares que no sean públicos a una cita con alguien que se conoció por internet. En cuanto al chantaje, pues lo primero es no ponerse en esa situación. Darle información sensible a otra persona es darle poder. Es decir, que no vale la pena contar secretos o enviar fotos comprometedoras cuando no tenemos suficiente confianza o no conocemos personalmente al que está del otro lado. Esto es bastante básico. Pero bueno, digamos que hay lobos muy astutos, personas que se ganan lentamente la confianza de un menor de edad y que llegan a conseguir la información que necesitan para ponerse a chantajear. En estos casos toca actuar. Hay que contarle a todo el mundo, papás incluidos, para poner en evidencia al lobo. Después de todo, el lobo es un criminal. A la víctima le puede dar pena que se publique una foto o un secreto, pero pocas cosas son tan graves como ser un abusador de menores, y eso pone al lobo en una situación realmente frágil. O sea, hay que denunciarlo, y es seguro que él lleva las de perder. Por el contrario, no contarle a nadie lo que está pasando es justo lo que el lobo quiere. Pero bueno, suficiente paranoia por hoy. Los lobos existen y hay que tener cuidado, pero la verdad es que basta con algo de sensatez para que ninguna persona caiga en este tipo de engaños. Se vale chatear, se vale conocer personas nuevas. Lo único es que debemos ser más astutos y confiar en nuestro sentido común para no convertirnos en otra Caperucita. Bueno, el video es excelente. El video es muy bueno porque en tan solo 4 minutos puede dar una perspectiva general de qué se trata este fenómeno del grooming, ¿sí? Lógicamente no es suficiente porque falta un montón de información mucho más precisa, pero a modo de primer detalle, digamos, es muy bueno. Pregunta, ahí se está viendo la presentación de Deva, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, para empezar un poco con la charla, con Rodri venimos de parte de DEVA, que es la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos Argentina. Si les interesa todo lo que es la parte de electrónica, pueden seguir a las páginas, lógicamente. Hay un montón de contenido que está muy bueno actualmente. Si no me equivoco, tiene más de los 50, 60 colaboradores activos, con muy buenos laburos, distintas organizaciones, para que tengo que admitir a alguien. Ahí está. Buenas, Santi. Con Rodri venimos justamente de lo que es la parte de la división de, por así decirlo, división parece medio mexicana todo, con la parte de divulgación e información científica, ¿sí? Investigación y divulgación científica, y formación también. Rodri es el director, yo estoy como vicedirector actualmente,
Con lo cual, nada, bueno, más o menos a modo de introducción para que sepan de dónde venimos. Justamente venimos de DEVA, con lo cual pueden ir a seguir a las redes sociales para enterarse de distintas acciones y demás que lleva adelante esta asociación. Pero más puntualmente, abocarnos a lo que es esta charla, ¿sí? Cuando planteamos el tema del grooming, en general planteamos el tema de un mundo virtual, ¿sí? Planteamos la era digital, planteamos la era de las redes sociales, donde pone en jaque a la percepción del hombre, del individuo, como este ente biopsicosocial, ¿sí? Con 3 divisiones claras, quizás en cierto punto, pero que para verlo de forma integral hay que conocerlas. Y con toda esta era, digamos, virtual, tenemos distintos apartados que se están viendo cada vez más y más y que por suerte se está generando mucha concientización, que tiene que ver, por ejemplo, con el cyberbullying, con el sexting, con el grooming, que bueno, justamente lo que vamos a ver ahora es especialmente el fenómeno del grooming. Una de las respuestas o quizás acciones que se suelen ver más seguido en padres, en parejas parentales, es quitarle el recurso social, el recurso de la red social a los adolescentes. El tema es que hay que entender que no se trata de quitarlo, ¿sí? Como decía muy bien en el video, no se trata de no hacerlo, sino que se trata de hacerlo con cierta sensatez y con cierto cuidado, especialmente con cierta educación, no solamente por parte del usuario, que vendría a ser el adolescente, sino por parte, lógicamente, de ambas partes, que los padres puedan entender cuáles son los fenómenos a los cuales se están exponiendo los adolescentes y preadolescentes. Ahora vamos a ver el porqué de adolescentes y preadolescentes, para generar justamente un cierto cuidado, ¿sí? Tampoco es que se trate, porque hay mucha gente con la que he hablado que quizás piensa el grooming es solamente algo que se ve en la clase social alta, porque lo relacionan con directamente el uso masivo de tecnología, y la realidad es que con tan solo el hecho de tener un celular estás más que expuesto a sufrir alguna de estos tipos de situaciones. Paréntesis en el medio, si ustedes tienen alguna pregunta o consulta, directamente hablen porque yo no estoy viendo el Zoom ni las camaritas, así que prendan el micrófono, me interrumpen y seguimos, ¿sí? En esta presentación en particular, entonces, entendemos sobre qué es el grooming, ¿sí? O por lo menos tratamos de ver qué es el grooming desde distintas perspectivas, desde el groomer, desde los padres, de aquel que sufre el acoso y desde el adolescente, justamente. Ahora bien, en el video, en una parte, en un momentito, ponen la definición, quizás alguien llegó a pesquisarla, pero en principio el grooming queda definido, ¿sí? Como este conjunto de conductas que son acciones justamente emprendidas de forma consciente, de forma voluntaria, de forma deliberada por un adulto con un objetivo específico, ¿sí? Que es ganarse justamente la amistad de un menor de edad, creando una conexión específica, una conexión emocional, una relación diádica en la cual son 2 pares de un mismo sistema en el cual se están relacionando entre sí, donde hay confianza, donde hay cariño, y justamente a través de esta estrategia, que ahora vamos a ver por qué es tan importante, logran su fin, que es justamente poder abusar sexualmente de la víctima. Decía lo de la estrategia, ¿por qué? Porque hay una diferencia muy clara entre lo que es la solicitación y lo que es el grooming, que es especialmente clave para lo que es la parte legal, que la vamos a ver un poco más al final de la charla. Pero la solicitación se trata más que nada sobre directamente el hecho de justamente de solicitar algún tipo de material audiovisual que tenga contenido sexual para después eventualmente poder venderlo en redes, no sé, la Deep Web, por ejemplo, solicitar algún tipo de encuentro que puede finalizar en algún tipo de violación y demás. Mientras que el grooming, a diferencia de esta solicitación, es literalmente una metodología que ha sido estudiada y que después la vamos a ver específicamente porque consta de 5 pasos muy claros, donde el groomer se gana justamente pasito a pasito, como decía el video, lentamente se gana la confianza de aquel que es un target óptimo, que es uno de esos pasos, y reconocerlo. Y que es muy importante, ¿no? Esta parte de conocerle las orejas al lobo, de tratar de entenderlo, por lo menos mínimamente, percibir el perfil de un groomer, ¿sí? Cuando nosotros, o por lo menos los distintos estudios que se hicieron, uno de ellos los lleva adelante un tipo que se llama Wallach, que en el 2010 se pone a estudiar bien finalmente este fenómeno y puede pesquisar que la edad específica, por esto decía adolescentes y preadolescentes, la edad específica en la cual, o por lo menos a la cual el groomer va a buscar a sus targets, es la edad de entre 11 y 17 años. Quizás la parte de 17 años es un tanto obvia porque estamos hablando de menores de edad, pero es incluso desde los 11 hasta los 17 años. ¿Por qué?
Lógicamente sabemos que la preadolescencia en sí es una etapa donde no hay una construcción estructural, donde no hay un yo construido, no hay una personalidad ya finalizada, ya terminada, ya construida estructuralmente, por así decirlo. Entonces justamente, ¿no? Se trata de buscar esta disociación entre lo real y lo virtual, donde se generan quizás incluso dos personas distintas, y lo virtual hay muchos fenómenos que justamente lo que hablan es que en lo virtual hay muchísimas diferencias, el anonimato permite que haya una confianza extra con esa segunda persona en esas relaciones, entonces lo que se busca es que a través de lo virtual, ¿sí?, el menor de edad pueda generar un lazo de mucha más confianza y a partir de ahí explotarlo. ¿Esto quiere decir que antes no existía el grooming? No. El grooming, lamentablemente, porque se lo cree de forma errónea, no tiene nada que ver con lo virtual estrechamente. ¿Sí? El grooming existía incluso de antes, nada más que antes estaba en forma de plazas, en forma de quizás personas mayores que no se podían esconder atrás de un perfil de Facebook, por ejemplo, de Instagram, y acosar de esa forma a las distintas personas. Pero justamente, ¿qué es lo que tiene lo virtual? Lo que tiene lo virtual es que acelera muchísimo los procesos, ¿sí? Justamente hay un tema de asincronidad, que no sé si se dice así, pero creo que es un tema de lo asincrónico justamente, donde permite que haya comunicaciones sostenidas en el tiempo, donde no sea menester la presencialidad, donde quizás esta cuestión del anonimato que decía recién permite que haya un engagement, una conexión mucho más temprana, ¿sí? Y que permita justamente que haya mayor conexión y mayor predisposición hacia enviar los distintos materiales solicitados por la persona después de todo su plan estratégico, ¿sí? Winters, que es otro tipo más que también se puso a investigar sobre el tema, mucho más reciente, dice que a través de los distintos estudios que se hicieron entendiendo la población, la constante más grande era una percepción sexual no definida al momento, ¿sí? Una identidad sexual no definida o frágil o atípica al momento justamente de realizar la acción, ¿sí? Lógicamente que en el plazo etario de entre los 11 y 17 años hay mucho definido, ¿sí? Es justamente la etapa en la cual hay muchísimo autoconocimiento, por eso es tan frágil esta franja etaria y está tan predispuesto, digamos, en cierto punto indirectamente a lo que es el grooming, por eso es este el target, digamos. Ahora bien, distintas personas, especialmente una persona que se llama O'Connell de apellido, a partir del 2000 se pone a investigar específicamente y sistemáticamente el formato en el cual se llevan adelante las distintas acciones del groomer para modificar o por lo menos para manipular la conducta del adolescente y hacerlo dejarlo lo más predispuesto posible para, sin daños colaterales, obtener el contenido que necesita y salir lo más ileso posible, ¿sí? Porque lógicamente, como dice el video, casi hay muy pocas cosas que son peores que ser un abusador de menores. Entonces, cuanto más se puede evitar ese daño colateral, mejor es justamente para el groomer. Entonces, básicamente dice esto de que están estas cinco distintas partes, estas 5 distintas etapas o pasos que lleva adelante el groomer. El primero de ellos es la selección de la víctima, ¿sí? Para quienes no están familiarizados con la palabra de escauteo, el escauteo, básicamente en su momento al Barcelona le faltaba un 10, fueron a buscar un 10 a lo largo de todo el mundo, encontraron a Messi y se lo llevaron, ¿sí? Encontraron lo que se utiliza en el mundo del grooming, por lo menos, como target óptimo, ¿sí? A lo largo de una gran cantidad de personas, ¿sí? Agregan 2000 contactos de entre 11 y 17 años, y de todas esas personas que les hablan una por una, van a ir reduciendo la cantidad de personas a quizás 5, 10, 15, 20, 50 que sean justamente targets óptimos para poder llevar adelante su operación, ¿sí? Ahora bien, hay distintas características que tienen que tener estas personas para ser targets óptimos, según O'Connell, que es, entre ellas, bueno, ya lo habíamos dicho antes, de hecho el autor que dice esta cuestión de la identidad sexual no definida lo toma de O'Connell, que es justamente la identidad sexual no definida o bien que sea frágil. La fragilidad en la identidad sexual, si bien está muy relacionada con este periodo porque no hay mucho autoconocimiento y que se está justamente aflorando toda la cuestión sexual, también puede estar relacionada con todas las partes de abuso sexual por parte de X personas, sea familiar, sea lo que fuere, ¿sí? Otro de los quizás rasgos que caracteriza al target óptimo es el estado depresivo y justamente de la mano del estado depresivo la necesidad de afecto y atención.
Entonces el groomer lo que va a hacer básicamente es identificar algunas de estas características y aprovecharla, meterle con absolutamente toda esa debilidad y ser un oído para la otra persona en caso de ser necesario. ¿Para qué? Para establecer justamente el siguiente paso, que es el desarrollo de confianza y del buen rapport. El rapport es un concepto que se usa mucho en la psicología, o por lo menos en lo que son las teorías más de comunicación, que tiene que ver con que haya una buena conexión, ¿sí?, entre los dos, entre aquellas dos personas implicadas en el sistema comunicacional. Y obviamente acá lo que hace es ganarse la confianza total de la víctima, ¿sí? Con la confianza total empiezan quizás los lazos más bien amistosos. Todo esto bajo una máscara, ¿sí? Todo esto ya vestido de abuela el lobo, tratando de cazar los datos más específicos. Si esa persona vive con su familia, si tiene una relación en la cual hay mucho diálogo en la familia. Evalúan un montón de riesgos y es acá donde se establece esta relación que decía antes, la relación diádica, donde hay dos partes de un mismo sistema que confían mucho entre sí. Y una vez que está esta parte ya asentada, donde hay cierta confianza dejada en el suelo, tenemos el tercer paso, que es justamente el comienzo del engaño, la desensibilización para poder comenzar a meter lentamente, paso por paso, moneda por moneda, el tema de la sexualidad. Básicamente, ¿qué significa desensibilización? Si yo voy con mi papá un día y le digo, che, mira, voy a invertir $10.000 en bitcoins y mi papá no tiene ni idea de qué es el bitcoin, le va a parecer un poco chocante. Si yo le digo día uno, che, mira, nada, mira esta noticia del bitcoin, segunda noticia, tercera noticia, cuarta noticia, bla, 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 y al día 20 le digo, che, mira, nada, voy a invertir. Y el chabón por lo menos va a tener un mínimo colchón y no le va a chocar tanto, ¿sí? Va a estar más predispuesto a entender cuál es la decisión. Lo mismo pasa con la adolescencia, no hay una concepción específica de qué es lo sexual, de qué es la sexualidad. Entonces, lentamente el groomer, lógicamente muy astuto, porque al ser una persona manipuladora, sabemos que la estructura, o por lo menos está estudiado que la estructura del manipulador es una estructura muy inteligente, con un cociente intelectual muy alto, porque justamente lo que hace es poder establecer o estructurar su propia conducta para modificar la ajena. Entonces, de forma muy inteligente empieza a meter dedo por dedo los distintos temas de la sexualidad, ¿sí? Básicamente, a partir de esto, ya pasamos al cuarto paso, que ya es ahora sí el contenido sexual y la solicitación. Después de estos tres pasos, que son lo que diferencia justamente de la solicitación específicamente, que es la solicitud del contenido sexual, del material o de todo aquello que el groomer busque, ¿sí? Lo que quiera obtener a través de sus distintas manipulaciones, ¿sí? El menor, lógicamente, que se ve completamente indefenso, ya fue parte de una manipulación totalmente enorme, de algo muy sistematizado, de algo probado con literalmente miles y miles y miles de personas, con lo cual, en este punto, desde la pareja parental quizás o desde la misma persona, echarle la culpa al abusado no sirve de absolutamente nada, porque es literalmente víctima de un proceso muy metodológico. Acá quizás empieza toda la parte de ya, lógicamente, chantaje, donde se divide esta parte de el engaño y el chantaje. Acá es la línea directamente donde se divide, donde ya está el contenido en manos del groomer, ya lógicamente que empieza a tener poder. Cuanta más información se le da o cuanto más material se le da, más poder tiene sobre uno. Entonces, finalmente, llegamos a la quinta parte, ¿sí? Que es la resolución de toda esta parte, de todo este tema del grooming. ¿Cuál es la resolución? Bueno, por parte del groomer, lógicamente, estamos viendo todavía esta perspectiva, es la prevención de sus propios daños colaterales, ¿sí? De tratar de salir lo más ileso posible, de no recibir ningún daño, de que no lo agarren, de que no lo denuncien, de que no tenga que cerrar ese perfil, porque es un montón de trabajo generar un perfil nuevo. Entonces, en caso de lo que se intenta, digamos, en un primer momento es volver al segundo paso, ¿sí? Al desarrollo de la confianza y el buen rapport, esa relación diádica, donde hay confianza, donde hay una amistad, ¿sí? Ahora bien, si no se puede, si no se logra, si no es factible llegar a ese punto nuevamente, y bueno, se termina yendo, voy a admitir a una nueva persona, ahí estamos, se termina procediendo a lo que se denomina como el hit and run. El hit and run sería lo que dice ahí, básicamente contacta a la persona, obtiene lo que busca y desaparece, ¿sí? No hay mucha más ciencia, es directamente algo bien estrecho, ¿sí? Es el contacto, obtengo, me voy. Con eso, lógicamente,
hay una desaparición literalmente, no hay forma de encontrarlo, desaparece el perfil, es muy difícil poder encontrar a la persona. Entonces es justamente lo que quiere el abusador, ¿no? A través del chantaje, tratar de evitar que el adolescente establezca una relación con su familia, establezca un diálogo con la familia, haciéndolo sentir extremadamente culpable, ¿sí? Kloss es otra de las personas que se pone a investigar mucho qué es la metodología del groomer. Más que nada lo que estudia Kloss no es la metodología, sino los motivos específicos de por qué esta persona lleva adelante este tipo de acciones tan perversas, ¿sí? Y una de ellas es justamente que hay una incongruencia emocional acerca de sus propias necesidades, de las necesidades de una persona adulta, por lo menos de una persona mayor. Quizás hay groomers, hay personas que se las consideran groomers con 19, 21 años. Generalmente el groomer es una persona bastante más grande, a partir de los 33, 35 años, pero lógicamente que menor a eso también se lo considera. Y es justamente en estas personas más grandes en las cuales se ve más esto, ¿no? Esta cuestión de la incongruencia que hay entre las necesidades personales, individuales de una persona de esa edad, en ese plan de vida, digamos, y las necesidades de un niño, ¿sí? Lo cual lleva justamente al próximo punto, que vendría a ser una forma desadaptativa de respuesta frente a sus propias necesidades. Como no tiene herramientas, no tiene cómo satisfacer sus propias necesidades, y no solamente sexuales, sino también emocionales, porque hay groomers que básicamente lo que buscan es simplemente un enamoramiento, una relación, una perversión propia, no solamente para quizás comercializar el contenido y demás. Y lógicamente que esto va al tercer punto, ¿no? Una desviación sexual orientada directamente hacia los menores de edad, lo que vendría a ser la pedofilia en sí misma. Ahora empezamos a ver un poco lo que es la perspectiva de los padres, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta o algo, algún comentario que tengan ganas de hacer? ¿Algo por el estilo? Yo te iba a preguntar un poco del perfil como dijiste vos, el perfil activo, no, el perfil, el ideal de El la target víctima. óptimo. El target óptimo. Si Sí. había alguna variable más aparte de la indefinición sexual, bueno, dijiste la edad, más o menos, y mencionaste algún otro. Si hay algún estudio que mencione otras variables de este adolescente, Sí. digamos, que expresa, digamos, ¿no? De esto. Mira, hay varias teorías quizás actuales. Entre ellos, si te interesa, hay un autor que se llama Zuller, que tiene un texto que es sobre el efecto de la desinhibición en línea, que habla un poco de cómo, esto que decía, ¿no? El anonimato, del el efecto justamente de esta desinhibición que se produce en línea, y cómo quizás eso no es tanto una característica personal del target, sino más bien algo de lo cual se aprovecha, o un fenómeno más bien general y generacional de lo actual, ¿no? De cómo en línea hay cierta desinhibición que fragmenta la personalidad del adolescente, que ya de por sí bastante defragmentada está, porque no hay nada constituido efectivamente. Y lógicamente, cuanto más defragmentada está la personalidad, más susceptible se es a este tipo de daños. Sé que no responde específicamente a lo que me estás preguntando. No, pero perfecto, una ¿Sí? contingencia, digamos, en Exactamente. el. Perfecto. Ese es uno de los textos que se me ocurre, pero justamente, ¿no? Es esta cuestión de la adolescencia y cómo se piensa la adolescencia y todo lo que eso implica en cuanto a no hay una personalidad constituida, ¿sí? Eso creo que es lo más importante, porque después es el por qué son targets en general óptimos todos los adolescentes, ¿sí? Eh, Después están las características estas justamente, que eran la necesidad de afecto y de atención, el estado depresivo, el haber sufrido abusos sexuales, que son los que quizás generan una debilidad más grande y más puntual en estos adolescentes. Pero en general el adolescente en sí, al no tener una personalidad individual constituida, Ujú. no hay forma de responder, ¿sí? Creo que estamos todos de acuerdo con que una persona de 11 a 17 años no está capacitada para responder frente a una manipulación de una persona con una metodología como esta. Em, lo cual, bueno, justamente es lo que hace tan grave a esta problemática, ¿sí? Bárbaro, gracias. No, por favor. Em, Yendo un poco a la próxima perspectiva, ¿sí? Me interesa mucho centrarme en quizás
toda esta cuestión de cómo, como arrancaba, ¿no? Que se piensa el grooming desde lo virtual. Entonces, quizás primero hay que entender qué es lo virtual en sí, ¿sí? Es un mundo donde es literalmente todo totalmente desconocido, ni nosotros tenemos idea de esto, reina el anonimato a toda costa, justamente con esto decimos el tema de la desinhibición en línea, no hay ningún tipo de reglas establecidas, ¿sí? Y lo más relevante de todo esto es justamente que se trata de un mundo virtual, ¿sí? Y cuando nosotros buscamos la definición de algo virtual, se genera una paradoja muy grande. ¿Por qué? Porque lo virtual queda definido como eso que solamente está como algo aparente y que no es real, ¿sí? Literalmente esa es la definición de algo virtual, ¿sí? Que solo existe de forma aparente y que no es real. Ahora bien, en caso de que no sea ni aparente ni real, no tendría por qué generar ningún tipo de consecuencias en conductas, en absolutamente nada. No, es literalmente eso, no está ahí de forma aparente, no es real, no hay nada que preocuparse, ¿sí? Entonces, hay algo de lo cual, o por lo menos que nos deja muy en claro toda esta cuestión del grooming, que es que hay que repensar la virtualidad. Desconozco honestamente, y de eso me hago cargo, desconozco el año de la definición de esta cuestión de la virtualidad, pero hoy en día es muy sano repensarlo porque toda esta cuestión de las redes sociales y demás son algo bastante real y que tienen muchísimo impacto y que por eso justamente la gran parte de la constitución de la personalidad de los adolescentes hoy en día, especialmente en pandemia, se constituye a través de la red social, ¿sí? Y la educación virtual no es algo aparente y no real, sí es algo bastante real. Entonces, justamente, ¿no? Con esta pequeña introducción de lo que son las consecuencias para la víctima, ¿sí? Eh, podemos dar cuenta de que las experiencias de grooming no son algo que no sea real, ¿sí? Es algo que es una experiencia muy a flor de piel, muy sensible, honestamente, y que lógicamente que tiene que ser vigilado y va a dejar una barbaridad de consecuencias, ¿sí? Algo que ya había mencionado antes es que quizás los padres, el error que se comete más frecuentemente, que no digo que sea siempre, pero algo que se ve muy, muy seguido, es reaccionar en vez de prevenir, que con esto introducía un poco la charla. Entonces, tratan de ir a ver la conducta modificada en vez de prevenir educándose, como por ejemplo a través de esta charla, que justamente es uno de sus objetivos, tratar de generar conciencia para prevenir este tipo de riesgos que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque está estudiado que las repercusiones, digamos, de todas estas acciones del grooming y demás de los abusos, dejan especialmente estas consecuencias que vamos a ver ahora. Y una de ellas es la depresión. La depresión, que es la depresión, cómo se la puede percibir, básicamente es como esta restricción volitiva. Si la persona no tiene voluntad para hacer absolutamente nada, no tiene ganas de levantarse de la cama, no tiene ganas de salir, no tiene ganas de estar triste y llorar todo el día. Lógicamente que también el hecho de que haya una flechita no quiere decir que una lleve a la otra, sino que son distintos puntos. Se ve mucho lo que es la baja autoestima. ¿Por qué? Porque también en gran parte hubo una desconfianza muy grande, ¿sí? Si nosotros hacemos un poco de memoria, estábamos hablando de una relación diádica de gran confianza entre las personas. Entonces, ¿qué pasa cuando esa relación de gran confianza, donde incluso yo mostré mi intimidad, qué pasó con mi intimidad? Queda completamente cortada y invadida por una persona ajena que hoy en día tiene mi contenido. Entonces es muy lógico que se produzca una baja en la autoestima, una gran desconfianza hacia el exterior, que cueste muchísimo en las redes sociales y que lógicamente con ello se produzcan muchos cambios en lo que es el humor, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, en gran parte porque vuelve mucho la idea y la situación y el recuerdo, si no se trata, es muy fuerte. ¿Sí? Si ya de por sí estamos hablando de una personalidad fragmentada y de una identidad sexual no constituida, el hecho de haber perdido todo tipo de intimidad lo hace mucho más grave, ¿sí? Algo que me interesa mucho a mí es que a lo largo de nada, distintas charlas y demás, y haberlo hablado con colegas, he visto mucho que esto ocurre dentro de las mismas aulas, ¿sí? Donde el groomer quizás es un compañero del aula. Entonces ahí hay que repensarlo, ¿no? Pero me sirve mucho este ejemplo porque quizás el groomer compartió el contenido en la misma escuela por una cuestión de amenaza y ahora toda la escuela tiene el mismo material de mi propia intimidad. Entonces, ahora esa intimidad que ya estaba quebrada, está desaparecida en este momento, no está ni siquiera quebrada. Entonces, hay quizás muchas familias que empiezan a orientar el bajo rendimiento académico, el aislamiento de la persona, del adolescente, con una cuestión de que ejemplos de condiciones quizás o de diagnósticos que están muy de moda con déficit de atención, con autismo, cuando quizás el problema viene por otro lado, ¿sí? Por un gran y fuerte otro lado.
Entonces es muy importante también tratar de tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Lógicamente que tratamos de verlo desde la forma preventiva, como venimos diciendo, y esto es más una forma reactiva, ¿no? Pero lógicamente que es más vale tarde que nunca. Alteraciones del sueño y de la alimentación son absolutamente lógicas. Esto que decíamos antes de los pensamientos y de las ideas, de los recuerdos que vuelven constantemente, es muy normal que influyan en el sueño. Y la alimentación, no solo en lo que es el trastorno alimenticio por la condición propia de la baja autoestima y demás, sino también porque hay que pensar la alimentación como una condición social, no una condición, pero sí como una situación social, ¿sí? La comensalidad como un lugar de encuentro. Y básicamente, si yo no puedo hablar con mi familia porque me da vergüenza, que es justamente una de las características de la baja autoestima, por ejemplo, básicamente no voy a querer ni siquiera acercarme a comer, no quiero tampoco, estoy deprimido, no voy a salir de mi cama. Entonces también hay que pensarlo relacionado a estos lados. Es lógico que si tenemos distintos tipos de estos síntomas, o de conductas, no me gusta decirle síntomas, terminemos con alteraciones no solamente del sueño, sino también de la alimentación. Y lógicamente que la última de las conductas que se suele ver, las más graves, es esta cuestión de las ideas y del intento de suicidio. Soy mapadre, ¿qué hago? Mapadre, para los que quizás les es un poco nuevo el término o lo que sea, es un concepto nuevo que está afianzándose bastante, especialmente en todo el ámbito de la educación sexual y demás. Bueno, acá me gusta, sí, quizás llevarlo un poco a lo que son ciertos discursos sociales, ¿sí? Y especialmente volviendo a lo que es el cuento de la Caperucita Roja. Yo por lo menos cuando lo estudiaba, este cuento, cuando lo estudié en su momento, estudiando mucho por adicciones, porque pasa mucho también, se usan en las adicciones, se echaba mucho la culpa a Caperucita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué hace Caperucita caminando sola por el bosque? ¿Qué hace Caperucita hablando con desconocidos? ¿Qué hace Caperucita hablando con un lobo? ¿Sí? Hoy en día eso se puede asemejar en lo que es la perspectiva de género, incluso echarle la culpa a una mujer por cómo está vestida, que es básicamente sacar el foco del lugar completamente. Caperucita no tiene ningún tipo de culpa, Caperucita la mandaron a ir a lo de la abuela, ¿sí? Entonces, correr el foco y ponerlo en Caperucita es básicamente correr el foco y dar una excusa más de ese borramiento parental, porque ahí justamente lo que falta no es otra cosa sino control parental, ¿sí? Entonces, esta frase, los niños no necesitan nuestra ayuda porque la tienen clara con la tecnología, no es nada más ni nada menos que una excusa para ese borramiento parental. ¿Sí? ¿Para qué voy a estar yo ahí si él sabe mucho más que yo? Me ha pasado a muchos padres que han dicho, mi hijo me hizo una cuenta de Facebook, ya es programador el pibe. O que juegan videojuegos, entonces ya está, tienen todo bajo control. Pueden coordinar motrizmente los dedos. Joya. Entonces, se pierde mucho todo lo que es el control parental atrás de estos discursos masivos, discursos sociales muy grandes y muy instaurados, que son justamente una de las excusas más grandes para ese borramiento parental. Otra de las frases es el no hables con desconocidos. ¿Qué es un desconocido hoy en una red social? No hay un desconocido. Yo puedo estar hablando con Rodrigo hoy y quizás mañana puedo probar que es con él, mañana hablo hasta las 4 de la tarde que me vuelvo a mi casa y cuando vuelvo a mi casa le mando un mensaje a Rodrigo y quizás a Rodrigo lo hackearon. Entonces, no deja de ser un desconocido literalmente en todo momento a menos que lo estés viendo y puedas constatar realmente que esa persona es efectivamente esa persona. Me van a decir paranoico, me van a decir que es muy exagerado, pero también es real. Entonces, especialmente en lo que es el contacto de la adolescencia con las redes sociales, ¿sí? Donde está este tipo de peligro tan grande. A partir del 2000 sí, en adelante, en lo que fueron las introducciones de las nuevas tecnologías, se trabajó mucho, se incluyó mucho toda la perspectiva de la informática, se empezó a programar mucho para lo que es los software de control, para proteger información y demás. Básicamente para proteger información en contra de hackers, que lo que quieren hacer es romper ese software de control para ganar esa información. Y se puede pensar directamente esto con que el software de control más eficaz para la prevención del grooming es ni más ni menos que el diálogo. No hay una cosa más, no hay una cosa menos. Nosotros tratamos de proteger
a nuestros hijos y nuestros hijos se tratan de proteger a sí mismos con nosotros a través del diálogo. ¿Qué es lo que quiere hacer el hacker o el groomer? Prevenir que haya diálogo entre las familias, generando culpa, generando vergüenza, generando temas que incomoden justamente. Entonces, por eso se toca tanto toda la cuestión del grooming con todo lo que es el programa de ESI y demás. Cuanta más información haya, cuanto más educación sexual haya, más se permite la comunicación entre padres e hijos, más se permite el diálogo de este tipo de situaciones y menos se da lugar a que el hacker robe efectivamente la información o bien prevenga que haya diálogo para, lógicamente, él se sale con la suya a través de prevenir daños colaterales, como habíamos dicho antes. Básicamente lo que dice el video, ¿no? Justo lo que él quiere es que no se hable. Entonces, volviendo un poco a la clave de la charla, ¿sí? Se trata de que el control parental es ese lugar donde se previene, y ahí donde se previene se mata la reacción. Prevención mata reacción en todo lugar, ¿sí? Así como tijera mata papel, prevención mata reacción en toda forma. ¿Por qué? Porque básicamente, si yo prevengo, si yo educo, no va a haber necesidad, lógicamente que puede pasar, lógicamente que hay casos y casos, pero se reduce en un grandísimo porcentaje a través del diálogo, a través de entender qué es lo que realmente está pasando, ¿sí? Tercera perspectiva. Ya vimos la del groomer, ya vimos la de los padres, ahora vamos a ver la del adolescente. Hay dos datos muy interesantes, tres datos en realidad que me interesa que veamos, pero al final de esta diapo. Que uno de ellos es básicamente rechazar todo tipo de mensaje sexual o pornográfico. Si bien se entiende que se está justamente en una perspectiva de autoconocimiento, de quizás autopercepción, de crecimiento, de construir una identidad, de construir un quién soy, de construir un yo, quizás no es el lugar, ¿sí? Especialmente, y esto siempre que quizás tengo algún encuentro en empresas o demás, me gusta usar esta analogía que es, si vos vas a hacer un comentario de una persona a sus espaldas o como lo que sea, decirlo como si esa persona supieras que lo vas a ver, ¿sí? Entonces, cuando vos subas una foto, por más que sea el contenido que sea, tenés que estar consciente que por más que tengas el perfil en privado, tenés que ser consciente de que esa foto la va a ver cualquier persona en el mundo, ¿sí? Así como cuando tenés que decir un comentario, tenés que ser consciente que lo va a escuchar literalmente todo el mundo, ¿sí? Si bien utilizar perfiles privados, justamente lo que previene es tener que aceptar o rechazar la solicitud del groomer. Se puede seguir aceptando tu contenido que vos subas a una red que quizás es privado para vos y es íntimo para vos y lo querés compartir con una serie de amigos. Bueno, no sabes quién está entre tus amigos, no sabes si tampoco hay hackers ahí metidos, con lo cual seguimos en el plano del desconocimiento, ¿sí? Es muy importante esto porque se relaciona mucho con los puntos que vamos a ver después, los datos de color muy interesantes, que es que si se produjo una situación de acoso, se tienen que guardar todos los tipos de materiales, todas las pruebas que se puedan, porque la legislación ahora cambió en el 2013, también lo vamos a ver, y justamente si se tienen las conversaciones, mensajes, capturas, fotos, solicitudes y demás, ya se puede hacer la denuncia. Entonces, también, segundo punto, si se produjo algún tipo de estas situaciones, no hay que ceder ante el chantaje, sino que, porque ahí justamente lo que hacemos es ceder a lo que él quiere, ceder a lo que el grupo o a lo que ella quiera. Entonces, básicamente ahí lo que hay que hacer es acudir al diálogo, ¿sí? Esta herramienta de la cual hablábamos antes. Pedir ayuda, denunciarlo, quizás los sistemas de seguridad puedan ser más o menos efectivos, pero sí o sí van a ser más efectivos que ese chantaje y terminar conformando al groomer con todo el material que nos solicite, ¿sí? Los datos de color básicamente son a través de tres estudios distintos. Uno es de Close, que ya lo habíamos mencionado previamente, que tiene que ver con que de un estudio de 100 personas que padecieron un tipo de acoso virtual de la índole del grooming, 23 personas de esas 100 no se quejaron y continuaron en contacto con el groomer. 23 personas continuaron en contacto con el groomer por una cuestión de curiosidad y de exploración del propio cuerpo. Es terrible y vuelve mucho al primer punto, ¿sí? Hay que rechazar cualquier tipo de mensaje pornográfico, de tratar de ser conscientes de que quizás ese no es el lugar, pero también va mucho de la mano con todo lo que venimos diciendo de la fragmentación de la personalidad y la intención que tiene el adolescente de comprenderse a sí mismo, de crear un perfil, de crear una identidad, de autopercibirse sexual,
¿sí? El segundo dato es que es un estudio que se hizo en Cataluña, en España, donde básicamente un 50% de personas que se estudió que recibieron justamente acoso virtual no lo denunciaban porque creían que carece de gravedad, ¿sí? Justamente, quizás un poco de la mano con lo que del dato de color anterior. Es absolutamente grave, porque se pierde justamente toda esta cuestión de la intimidad. Y si bien hay personas que quizás estas que no lo denunciaban eran un poco más maduras o tenían una percepción un poco más concreta y completa de sí mismos, sigue siendo extremadamente grave. Principalmente porque esa persona sigue suelta, ¿sí? Y el último dato de color es que una gran cantidad de adolescentes, ¿sí? No me acuerdo bien el porcentaje, pero un porcentaje relevante, se sienten halagados de haber sido elegidos. Esto que decíamos antes, ¿no? Me parece que me olvidé de mencionarlo, pero justamente lo que se trata en ese segundo paso, o en el tercer paso en realidad, en la parte de sensibilización, lo que se trata es de generar un lazo estrecho y mutuo y que sea totalmente recíproco, ¿sí? Y que no salga de ahí. Somos, ¿cómo es la palabra? Somos exclusivos, ¿sí? Sería creo que el término. No sale ahí la relación, somos nosotros dos, y esa exclusividad le da al adolescente una percepción de yo soy muy importante, ¿sí? Estoy muy halagado de que me eligió a mí y no a esta persona que tengo acá al lado, porque por algo es, porque soy más maduro, porque soy más madura, porque tengo mejor intelecto, mejor forma de comunicarme. Entonces, terminan siendo halagados, a pesar de que quizás en este estudio ya se había hecho la denuncia, ya se había procedido y demás, pero justamente alegaban que se sentían halagados por haber sido elegidos, lo cual me pareció una locura cuando lo leí. Lo que decía antes, hay un castigo legal en Argentina, que es básicamente esta ley que se sanciona en el 2013, que es la legislación actual, que indica 4 o 6 años de prisión para quien haya cometido un acto de este tipo. Ahora bien, y por esto está esta segunda oración que aclara, previo al 2013, solamente se sancionaba a aquel que había consumado un acto sexual. Un encuentro, por ejemplo, en el cual el groomer coincidía con el adolescente o la adolescente en un parque y ahí recién sucedía el abuso sexual, ¿sí? De no ser así, no se penaba en lo más mínimo. Entonces, justamente la reforma que se hace a la ley en el 2013 es que no es necesario llegar a un contacto físico para concebir esta situación como un abuso, ¿sí? Ya para ir entrando en lo que es la conclusión y el fin de esta charla, me gusta, primero que nada, dejar en claro, esto que ya lo habíamos hecho en la anterior mini pausa, que no hay ningún adolescente entre 11 y 17 años que sea capaz de lidiar con una situación como tal. Sí, es cierto que como todo habrá excepciones, pero en general la norma no dice que haya personas de este rango etario que puedan hacerle frente a una situación por su propia cuenta, y por eso es justamente tan importante la charla, el diálogo intrafamiliar, ¿sí? Porque lógicamente, como decíamos al principio, no se puede sacar al adolescente de las redes sociales por una cuestión de prevención, porque es borrar el problema en vez de enfrentarlo y justamente sobrepasarlo, ¿sí? Entonces, antes, por lo menos, quienes no son tan millennials, recibían una llave para poder irse de la casa, ¿sí? Para poder abrirse al mundo real por su cuenta, de forma individual e independientes. Y cuando recibían la llave para abrir la casa, recibían con ello una serie de instrucciones. Entre ellos, tener cuidado cuando cruzás, mira para ambos lados antes de cruzar, incluso más todavía las vías del tren, no hables con desconocidos, volvé antes de tal o cual hora. Había un cuidado, ¿sí? Un cuidado, ¿por qué? Porque justamente, ¿no? Se exponía al adolescente a un mundo real. A un mundo real que es extremadamente acotado. ¿Por qué? Porque salgo a 5 cuadras de mi casa y vuelvo, 15 y vuelvo, ¿sí? No me estoy yendo a cualquier parte del mundo y vuelvo, ¿sí? Entonces, que sea acotado no quiere decir que sea carente de peligros, pero sí quiere decir que no es tanto como la llave virtual al mundo entero. Entonces, si le damos una llave para abrir la casa, para salir al mundo este real tan acotado, me parece que es realmente clave que le demos una gran cantidad de series de instrucciones a través de la educación propia como pareja parental a ese adolescente o a esa adolescente, justamente para que pueda abrirse lo más sanamente posible a ese mundo entero, ¿sí?
Y para cerrar la charla, la información y el diálogo, como seguimos insistiendo, son la fórmula perfecta para prevenir cualquier tipo de riesgo del mundo entero. Muchas gracias. Mi nombre es Julián de Muria y esto fue Grooming. Ahí estamos. Ahora sí, si tienen algún tipo de pregunta o ganas de discutir sobre alguna parte específica de la charla, algún comentario, lo que ustedes tengan ganas, adelante nomás. Julián, ¿cómo andás? Luca Martínez. Lucas, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por esta charla. La consulta es la siguiente. 2020 nos vino con esta pandemia. Los que somos profesores nos tocó la virtualidad de repente. Sí. ¿Afectó mucho el tema del grooming con el tema de las clases virtuales? ¿Hubo un aumento? ¿Sabés si hay alguna estadística sobre eso? Más que nada por los hackers, cuando uno daba la invitación a los chicos, a veces Sí. por chiste o por distintas situaciones, esa invitación a la reunión se pasaba y llegaba a alguien que entraba con un perfil falso o un perfil de un compañero, de un alumno, y pasaban cosas dentro de esa clase. A ver, ahí rompe un poco con la definición del grooming, porque justamente no es que hay una metodología específica llevada adelante por el groomer, sino que es más bien un acto extremadamente perverso de intromisión en un espacio privado, ¿sí? Lo cual es gravísimo, es terrible, y lógicamente que quizás por ese lado entiendo que se confunda un poco que se lo pueda tomar como grooming. Eso obviamente que se vio un montón, no solamente en Argentina, que hubo un montón de casos muy conocidos de distintas universidades, incluso no solamente en espacios áulicos. Pero respondiendo más puntualmente a la pregunta de si en cuestión de pandemia y en cuestión de virtualidad absoluta hubo un incremento de casos, la respuesta es que sí. Estadísticamente se pudieron observar un montón de casos más. No tengo el porcentaje específico, con eso te pido mil disculpas, pero sí recuerdo haber leído distintos fragmentos experimentales donde podían percibir muchas más denuncias, literalmente a lo largo de todo el mundo, sobre este distinto fenómeno, en los cuales, bueno, eran más que víctimas, especialmente porque se popularizó mucho todo el tema de las cuestiones de las redes sociales y porque, además de eso, quizás previamente o previo a la pandemia, los adolescentes o preadolescentes, más que nada más abajo de los 12 años, no tenían tantas redes sociales y con toda la cuestión de la pandemia, como no había relación interpersonal par a par, contacto físico, se empezó a permitir mucho más lo que es la inclusión a las redes sociales de estas generaciones más jóvenes. Entonces, al haber más, ¿cómo decirlo?, más población, digamos, para atacar, al haber más ovejas para el lobo quizás terminaba yendo más, digamos, o por lo menos tenía más acción y por eso se reportaban más casos. No sé si responde a la pregunta, pero creo que más o menos va por ahí. Sí. Gracias. También capaz que la formulé un poquito confusa. En realidad Si querés repreguntar, no hay drama, exacto, perfecto. Sumo, si querés, Lucas, por experiencia personal. Sí. Espera que me ponga la cámara porque si no te va a parecer que te está hablando un cartelito negro. No. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Sumo 2 segunditos porque yo soy la oveja negra de mi familia, o sea, soy el único que no es docente, pero lamentablemente tengo toda mi familia docente. Y te digo por experiencia de lo que fui viendo y viviendo durante todo el último año, hubo una gran falta de capacitación en los docentes con el uso de las herramientas digitales, ¿sí? Había docentes que estaban actualizados con el uso de Zoom, Google Meet, de Google Scholar, Discord, lo que sea. Había una gran población que no, y entiendo que de un día para el otro dijeron, bueno, a partir de la semana que viene las clases dejan de ser presenciales, pasan a ser virtuales, y ahí tuvo que salir todo lo que es la parte directiva y colegios a capacitar de urgencia a todos, a dar de alta la parte de Google Scholar, a empezar a comprar Zoom, porque Zoom, si no es gratuito, te dura 40 minutos y la clase dura más, entonces tuvieron que salir a invertir.
Y dentro de toda esa falta de capacitación, que ahora los docentes están recontraduchos, o sea, es más, hay docentes que por ahí te dicen, déjame online o un mixto que después veo cómo hacemos. Pasaron estos casos donde se metían gente ajena, que se metían en una clase solo para joder. A ver, la falta de capacitación y uso pasó en todos lados. Nosotros acá en Argentina tenemos el caso del diputado que se hizo famoso por todos lados. Entonces, ahora que la tecnología, la pandemia lo que obligó a toda la población argentina fue a actualizarse y a digitalizarse de lo mejor de la mejor manera posible. Así que yo creo que la herramienta hoy en día, cuando vos decís, che, nos vemos por Zoom, muy, muy práctico y más fácil de usar. ¿Sí? Y próximamente se va a venir Discord, que hoy en día yo, por ejemplo, en su momento no lo sabía usar y ahora lo amo y me parece todavía mucho más organizado y fácil de utilizar. Pero bueno, es el próximo pasito, digamos. Gracias, Rodri. Sí, no, yo me refería a ver si los que hacen grooming, los acosadores, tuvieron más acceso a diferentes chicos al entrar así o al conseguir las reuniones a través de las clases. Apuntaba más a esa pregunta. Ok. A ver, para poder ingresar a clases, obviamente que no es muy simple, se requiere de distintas estrategias o por lo menos técnicas para poder literalmente hackear el sistema o conseguir distintos números específicos, con lo cual realmente ahí sí desconozco y no te quiero mentir. Dudo que hayan habido capacitaciones en Mercado Negro, quizás hubieron, sobre cómo ingresar a distintas clases de Zoom para justamente generar este tipo de contenido. Pero lo que hoy es que quizás sí se ha producido en mayor medida a un nivel de satisfacción personal del grooming, del groomer. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho al principio, dentro del grooming vos tenés las distintas salidas que son, en un ejemplo, la venta del contenido sexual, del material, digamos, que es solicitado al adolescente, o bien la satisfacción personal del exhibicionismo, de mostrarse, que es en gran parte lo que pasaba en las clases, de personas que entraban desnudas completamente a las clases de Zoom de menores de edad. Con lo cual ahí hay más bien una satisfacción personal de una perversión específica, ¿sí? Es más bien un acoso directo que quizás el grooming no se choca directamente porque no hay una solicitación específica luego de este plan de acción. Es más una perversión. Entiendo que la pregunta directa iba apuntada a si hubo más herramientas y demás. Honestamente desconozco si hubo más herramientas o no, porque no me pude informar tanto, digamos, sobre ese aspecto específico. Pero sí entiendo por lo menos que era con otra finalidad, digamos. El grooming en general sirve mucho para lo que es un negocio, porque es literalmente un negocio, el conseguir contenido y venderlo en las redes masivas, en la deep web y demás, en las redes negras básicamente, o bien trata de menores. En este caso era más bien la satisfacción personal del abusador. Perfecto, dale, gracias, Juli. No, por nada, Lucas. Yo tengo una consulta, Julián, en Sí, relación a pensar la prevención más que nada, ¿no? Como variable. sí. Sin duda, digo, la red de apoyos y digamos, lo parental es fundamental. Decías que el diálogo es uno de los factores que más determina la prevención, pero se me ocurría pensar quizás qué tanto incide en la prevención el grupo de pares, ¿no? Que a veces uno piensa, digo, los chicos tienen a veces más diálogo con los amigos que con los padres, sobre Sí. todo también para pensar la cuestión sexual o para charlar o compartir ese aspecto de la vida. Eso, como variable quizás interviniente para pensar la prevención. Sí. Lógicamente, a ver, se piensa el adolescente dentro de un sistema familiar y todos los sistemas son absolutamente distintos. Lógicamente que hay muchas veces que los profesores, los ayudantes, no me sale el nombre de las personas que quizás a veces toman asistencia y demás. ¿Cómo se? Preceptores. Gracias, de los preceptores, que toman muchas veces ese lugar de la imagen parental que falta mucho en casa, en caso de, bueno, justamente padres con problemas de adicciones, con problemas de separación, con problemas de que no directamente no hay ningún tipo de ayornamiento en ese tipo de información, faltos de tecnología que se encierran en estos dos discursos principales que decía antes. No decía, me parece una variable que recontra entra en juego y que por eso cuanto más se hable y cuanto más esté la información, más recursos hay de esta persona para buscarlo tanto dentro como fuera de la familia. Pero me parece una variable muy cierta.
Bueno, no sé si alguien más tenía algún aporte o pregunta o consulta, si no, vamos cerrando. Perfecto, nomás. Bueno, gente, un gusto enorme. Espero que hayan disfrutado la charla. Tienen, creo que sí, la información de quién soy y demás, si me quieren buscar en las redes de Pinamar y también en las redes de Deva, así que cualquier cosa me consultan por ahí. Y bueno, estamos hablando, ¿sí? Muchísimas gracias, Muchas Julián, gracias. impecable. Muchas Por Muchas favor, gracias, che, impecable. un gusto enorme. Saludos. Chao, chao. Chao, hasta luego. Gracias, chicos. Hasta luego.